de emisión de este día, jueves 11 de marzo, llega a las pantallas de Televicentro El Comercio TV. 6:54 de la mañana, buenos días amigos, bienvenidos con toda la información ahora del ámbito político, un poco más. Llueve en esta ciudad también, a esta bueno, hora. Eso sí, eso ha estado lloviendo por... Vaya con cuidado, no ha vaya parado despacio. Realmente. Vaya despacio. Titulares del Comercio y está a la venta y está en circulación, pues la edición impresa y lo puede ver en pantalla. Titulares rápidos que usted puede encontrar en Diario El Comercio. Importadores lucha por el espacio en navieras. El número de decesos inusuales se mantiene alto. Un mes para captar votos de otras tendencias y reubicación de comerciantes en Quito sigue pendiente. Esos son los titulares que tiene en su edición digital y también impresa del Diario El Comercio, que ya está en circulación y presente en todo el país. Vamos con la información. Mientras el Tribunal Contencioso Electoral no resuelva el recurso presentado por Pachacutic para un posible recuento de votos, no podrá iniciar la campaña de segunda vuelta. Según varios expertos, hay fechas del calendario que no se pueden aplazar, como el debate presidencial y la posesión de autoridades. El tiempo ha empezado a correr para que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva el recurso presentado por Pachacutic. Si bien tiene un plazo de hasta 15 días y en el caso de que se dé paso a un recuento de votos, los entendidos en el tema consideran que el cronograma para la segunda vuelta estaría en aprietos, postergándose los plazos. Puede iniciar esta promoción el 16, puede realizarse este debate el 21 de marzo. En mi criterio, no. El tema de la segunda vuelta electoral es una fecha tentativa, puede ser modificada. El próximo martes deberá iniciar la campaña electoral. Si hasta ese día no hay una resolución del TCE, las organizaciones políticas no contarían con el fondo promocional y tendrían menos tiempo para pautar en los medios de comunicación. Otra fecha que corre riesgos es la del debate presidencial. El debate también, siendo tan próximo, es decir, el 21 de este mes, puede verse afectado, pero el debate es obligatorio por cuanto el Código de la Democracia así lo determina, y dice que el debate tiene que realizarse 3 semanas antes de la elección. Mientras no se proclamen los resultados oficiales, no se pueden imprimir las papeletas electorales, que viene de la mano con el kit electoral. Con ello se garantiza que el material pueda ser enviado al exterior, pero todo será cuestión de tiempo. Pues apelar a que el Tribunal Contencioso Electoral sesudo de lo que se viene del calendario electoral, emita un fallo previo a los 15 días. La fecha de posesión de las nuevas autoridades son inamovibles, tanto para presidente, vicepresidente y para asambleístas. La del 24 de mayo para presidente de la República y la de 14 de mayo para asambleístas. Sin embargo, ahí se posesionarán las autoridades que ya estén definidas. Varias autoridades del Consejo Nacional Electoral confían que el TCE evacúe el recurso con anterioridad para que se dé inicio a la campaña electoral. Informó Priscila Cadena. Yacu Pérez rindió en la Fiscalía General del Estado su testimonio dentro del caso de presunto fraude electoral. Pérez entregó documentos sobre los supuestos resultados de las elecciones en primera vuelta. Y rendí la declaración que porque durante 4 días, con el 97% del escrutinio realizado, estuvimos en segundo puesto. Al 5.º día nos bajaron al 3.er puesto. Toda esta declaración hemos venido realizando y también hemos pedido que se realice ya, que se conforme el equipo para realizar el peritaje forense sobre el sistema informático y también sobre qué contienen las urnas y qué contienen los paquetes electorales, a fin de que se pueda cotejar. Y los candidatos a la presidencia, Guillermo Lasso y Andrés Arauz, participaron en un conversatorio con los alcaldes del país que forman parte de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. En el encuentro, ambos prometieron que se les cancelará las asignaciones pendientes. Poco más de 2 meses le restan al actual gobierno para terminar su periodo y los 221 municipios del país dudan que en este tiempo se les cancele las asignaciones pendientes que los llevaron el pasado martes a marchar en la capital por una respuesta que aún no llega. Por ello se adelantan para conocer la postura de los 2 finalistas a la presidencia frente a esta deuda y los invitaron a un conversatorio que ambos aceptaron. De su lado, el candidato por Creo, Guillermo Lasso, les prometió que
de llegar a Carondelet cancelará todos los rubros pendientes. ¿Cómo le pagaremos? Con dinero del gobierno. Jamás tocaremos dinero del Banco Central, porque quien plantea eso está planteando una trampa. Yo ya estoy en conversaciones y en gestiones adelantadas para, con recursos de organismos multilaterales que reciba el gobierno a largo plazo, ponernos al día en los 1.050 millones de dólares que hoy le debe el gobierno a los municipios. Deuda que también fue reconocida por el candidato de UNES, Andrés Arauz, quien de igual forma se comprometió a pagar, pero por partes. El primer desembolso vendrá máximo en el primer mes de nuestro gobierno por hasta 400 millones de dólares de la deuda que tiene el gobierno con los GAT, y el resto obviamente nos sentaremos para poder negociar un cronograma y la modalidad de pago. Otro tema medular que preocupa a los gobiernos autónomos descentralizados son las vacunas. Por ello, Lasso reiteró su propuesta de vacunar en los primeros 100 días de su gobierno a 9 millones de ciudadanos. Tenemos que acudir a los gobiernos amigos para, con el apoyo de los gobiernos, negociar con los laboratorios, a efectos de que lleguemos a convenios donde podamos diversificar el portafolio de vacunas. No vamos a depender de un solo proveedor, sería un grave error, sino de varias alternativas a efectos de que el proceso de vacunación se lleve a cabo de manera exitosa. Diversidad de proveedores también fue la propuesta de Arauz, quien garantizó que ningún cantón se quedará sin vacunas. Nosotros tenemos excelentes relaciones a nivel internacional y nosotros hemos podido avanzar en esos procesos de negociación para poder tener listo eso a partir del 24 de mayo. Aunque el encuentro de los candidatos con los alcaldes fue por separado, ambos coincidieron en que buscarán una reforma a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que ha reducido el presupuesto de los gobiernos locales. La reforma legal que nosotros enviaremos a la Asamblea Nacional para que en los primeros 30 días de gobierno sea aprobada con el carácter de urgente. A establecerse el marco legal para que nos podamos ahí sentar y acordar los cronogramas correspondientes, reconociendo las obligaciones constitucionales del Estado ecuatoriano de transferir las preasignaciones dispuestas por la Constitución de la República a los gobiernos autónomos descentralizados. En Quito informó Adriana Rojas. Las reformas a la Ley de Educación Intercultural generan reacciones positivas tras proponer el aumento salarial de los maestros. De esto lo vamos a contar en unos minutos más. Hacemos una pausa, nos retiramos, ya venimos. La ordenanza Hoy no circula rige en el Distrito Metropolitano de Quito. Los días jueves no se pueden movilizar desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche los vehículos y motocicletas que tengan placa terminada en 6, 7, 8 y 9. Si usted incumple con la ordenanza vigente hasta el 31 de marzo, será multado con el 50% de un salario básico unificado, es decir, $200 y la retención de su automotor durante 5 días. Los sábados y domingos la circulación es libre. Las reformas a la Ley de Educación Intercultural generan reacciones positivas tras proponer el aumento salarial de los maestros, la ampliación del bachillerato y un sistema de protección para los menores. Le contamos. A decir de la Unión Nacional de Educadores, por más de 10 años los maestros no han percibido un aumento salarial. Es ahora con la aprobación de las reformas a la Ley de Educación Intercultural que podría darse este cambio. La normativa propuesta establece como sueldo mínimo para los maestros $1,000. Son 169,000 maestros, de los cuales el 78% están en la categoría G, están ganando en la actualidad $817, tendrían que ganar lo correspondiente, no menos de $1,000. Las reformas también contemplan la sustitución del bachillerato general unificado por bachilleratos en ciencias, técnico y artes. Tuvimos muchos problemas porque nos trataban de llenar de tanta información y no teníamos ninguna base para la universidad. Con la reforma que se está haciendo de cambiar a bachillerato por especialidades es muy importante porque así vamos a tener una orientación vocacional y no va a haber una deserción en las universidades. La ley aporta que las escuelas y colegios se conviertan en espacios seguros para frenar los índices de violencia, pues según un informe de Human Rights Watch en el que se cita al Ministerio de Educación, del 2014 al 2020 se registraron 3.607 denuncias de violencia sexual en las
las instituciones educativas. La ley propone un sistema de protección para los menores. Destacar que se obliga a los colegios a implementar mecanismos de seguimiento, evaluación, digamos, de prevención, atención y reparación de la violencia escolar en todas sus formas y manifestaciones, ¿no? Ante la difusión en otros medios de comunicación de que con la reforma se elimina el examen Ser Bachiller, la Secretaría de Educación Superior señaló en un comunicado que desde abril de 2020 el Ser Bachiller ya no se usa para fines relacionados con la educación superior y que actualmente para ingresar a las universidades está vigente el examen de acceso a la educación superior, algo que con las reformas no se elimina, pues estas que contemplan en otra normativa. Para que esta ley entre en vigencia, aún faltan las observaciones del Ejecutivo, informó Valeria Navarro. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que envió nuevamente el proyecto de ley en defensa de la dolarización a la Asamblea Nacional. Enfatizó que este proyecto es importante para proteger los recursos del Banco Central y realizó un llamado a los legisladores para analizar la ley y promover su aprobación. Con esta ley evitamos que los depósitos que están en el Banco Central se usen como caja chica a capricho del presidente de turno. Hay que entenderlo. El dinero del Banco Central no es del gobierno. Son recursos de la seguridad social, de los municipios, de las prefecturas y juntas parroquiales. Esta ley obliga al Banco Central a difundir la información sobre la situación de nuestras reservas y de nuestros depósitos. Esta ley impide que se use ese dinero en préstamos al gobierno, ni a nadie, ni al gobierno ni a nadie, mientras los pasivos del Banco Central no estén debidamente cubiertos. Esta ley garantiza un Banco Central autónomo y técnicamente independiente. Un convenio interinstitucional entre Ecuador y Colombia busca desarrollar un proyecto para mejorar las condiciones de los migrantes venezolanos y que estos no sean víctimas de tratas de personas o delitos sexuales. Le contamos. Según el Plan de Respuesta a Refugiados y Migrantes, aproximadamente 5.5 millones de personas han salido de Venezuela hasta finales del 2020. De estos, más de 3,5 millones se han quedado en la región en condiciones de vulnerabilidad por su estatus migratorio. Ante este panorama, muchos de ellos, en especial mujeres, niñas y adolescentes, son posibles víctimas de caer en redes de explotación, abuso, violencia, discriminación, contrabando, tráfico, entre otros. La vulnerabilidad también viene por la falta de alternativas de sistemas que promueven la inclusión de las mujeres. Es por eso que varias instituciones civiles y estatales impulsan el desarrollo del Plan Cruzando Fronteras, una iniciativa que busca mejorar las condiciones de vida de los migrantes venezolanos, brindarles atención médica y educación reproductiva oportuna que reduzca sean víctimas de estos riesgos. En las zonas de frontera, el impacto de la migración tiene complejidades adicionales. Con una financiación de $1 millón, el proyecto fortalecerá los albergues y comedores comunitarios de las ciudades de Carchi y Nariño, así como también se entregará kits de higiene, salud sexual reproductiva y se brindará información sobre el acceso seguro para la atención de los derechos sexuales y reproductivos, prevención de infecciones de transmisión sexual y el acompañamiento en casos de violencia sexual. Y promover el acceso de mujeres y niñas impactadas por la crisis migratoria de servicios de salud y mecanismos de prevención a violencia basada sobre. De esta manera, las organizaciones promotoras de este proyecto resaltaron que buscan mitigar la xenofobia en las ciudades fronterizas y mitigar el impacto de las movilizaciones humanas que deja en la región. Informó Mauricio Sánchez. 7:16 de la mañana, es tiempo de recibir acá en la edición matutina del Comercio TV al candidato a la presidencia de la República, a Guillermo Lasso, desde la matriz de Televicentro en Quito. Señor Lasso, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Un buen día, usted está en la ciudad de Guayaquil, espero que todas las cosas estén bien. Muy buenos días, Roberto. Sí, están bien en Guayaquil, menos frío que Quito, sí, donde estuvimos hasta el día de ayer. Realmente un frío intenso. Sí, realmente en la ciudad de Quito estamos con un invierno, unos días totalmente fríos. Candidato Lasso, entremos a materia. Usted estuvo ayer, como me indica, en la ciudad de Quito, se reunió con los alcaldes. ¿Qué resultados de esa reunión? ¿Cuáles fueron los consensos? Bueno, más que un debate con ellos, lo que hubo es una presentación donde respondí inquietudes que me enviaron en una carta. La primera relativa a cómo se les va a pagar
las deudas que tiene el gobierno con los municipios en materia de asignaciones presupuestarias, cómo se les va a pagar las deudas por valores retenidos por el pago del IVA. Hablamos sobre el tema de vacunación y también el de seguridad ciudadana. En el tema de los dineros que se deuda, señor Lasso, ¿cómo se los va a realizar? ¿De qué manera se lo va a entregar? Ya el candidato, en este caso Arauz, ha indicado de algunas maneras. ¿Usted qué les ha indicado a los alcaldes? Lo que le he expresado a los alcaldes, que los 1.050 millones de dólares que se les debe a sus ciudades, se les debe a sus municipios para atender las necesidades de los ciudadanos, la cancelaremos con recursos del gobierno. En ningún caso tomar dinero ajeno, que es el dinero del Banco Central, donde depositan la banca por motivo del encaje bancario y donde deposita también los propios municipios. El planteamiento del candidato Arauz es un planteamiento tramposo, por lo que le dice a los municipios: voy a tomar tu dinero en el Banco Central para pagarte lo que te debo. Eso es una figura financiera muy ingeniosa, donde a alguien se le dice: préstame tu dinero para pagarte a ti lo que te debo. Eso no existe, no funciona. Y luego hablamos también sobre el proceso de vacunación, donde estaremos totalmente abiertos para coordinar con los municipios o el proceso que permita vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Vamos a entrar a esos dos temas, señor Lasso, y justamente ya que topamos el tema del Banco Central, ¿qué opina usted de la ley que envía el gobierno nacional, esta ley que intenta proteger la dolarización? La mejor manera de proteger la dolarización es trayendo dólares a la economía, abriendo la economía al mundo por medio de el comercio, la venta de más producto ecuatoriano al mundo y también atrayendo inversión extranjera del mundo hacia el Ecuador. Usted fortalece la dolarización con dólares. Y claro, una ley es necesaria para mantener una normativa que impida tomar recursos que no le correspondan al gobierno. En el tema de la vacunación, señor Lasso, usted ha ofrecido, en caso de llegar a la presidencia de la República, vacunar en los primeros 100 días a 9 millones de ecuatorianos. ¿Cómo avanza este ofrecimiento? ¿Cómo están para que se haga realidad en caso de llegar a la presidencia? En materia logística, el Ecuador y el Seguro Social tienen 2.100 centros de salud públicos, desde hospitales de primer orden hasta dispensarios médicos. Si usted calcula que puede vacunar a 50 ecuatorianos por cada centro de salud, durante 100 días le da una cifra aún superior a los 9 millones de vacunados. Ahora, todo esto depende de tener la vacuna, porque sin vacuna, pues, no hay vacunación. Y tener la vacuna implica diversificar el número de laboratorios fabricantes de vacunas a quien comprar las vacunas en el mundo. Este proceso es factible, lo podemos llevar a cabo y además podemos considerar también una apertura con el sector privado. El número de boticas, el número de farmacias que hay en el país pueden ser puntos de vacunación para atender aún a más ecuatorianos en menor tiempo. Señor Lasso, ¿y usted cómo plantea mejorar, hablando del tema de la pandemia, el sistema de salud y evitar efectivamente que colapse como ha sucedido en esta pandemia, en unas futuras que puede llegar? ¿Cómo mejorar nuestro sistema de salud? Escogí como binomio al doctor Alfredo Borrero Vega, quien es un especialista en administración de salud pública. Con él llevaremos a cabo una reforma del sector salud para brindar una salud de calidad gratuita para la mayoría del pueblo ecuatoriano. Señor Lasso, usted se ha acercado a los sectores feministas en el tema del aborto. ¿Cuál es su postura? Bueno, yo he sido muy claro, yo defiendo la vida desde la concepción, son principios y valores con los que he vivido mi vida y muy seguramente moriré con esos principios. Pero he sido muy claro que como presidente del Ecuador, yo tengo la obligación de respetar el pensamiento diferente, respetar a las personas que piensan distinto a mí y promoveré un amplio debate en la sociedad ecuatoriana
para que a través del debate y el diálogo ponernos de acuerdo respecto de estos temas en el país. ¿Usted les consultaría a los ecuatorianos que opinen en una consulta popular abiertamente y decida el país este tema? Yo creo que hay mecanismos a través de una promoción de un amplio debate, un amplio diálogo en la sociedad civil y en la Asamblea Nacional como para poder llegar a acuerdos respecto de este tema sin necesidad de convocar a una consulta popular. Señor Lasso, otro de los temas que está en la palestra estos días es el tema penitenciario, las cárceles, la masacre que acabamos de presenciar y lamentablemente el uso que se tiene frente políticamente a lo que va sucediendo frente a los presos, a los reos, que realmente son hacinados en unas cárceles que supuestamente fueron remodelados, pero vemos que no existen mecanismos adecuados para que eso realmente sean verdaderos centros de rehabilitación. Usted, en caso de llegar a la presidencia, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a hacer frente a eso? El sistema carcelario en el Ecuador requiere una reforma profunda. Por ejemplo, a la ciudad de Cuenca se le dijo que la cárcel de Turi era una cárcel regional. Finalmente se convirtió en una cárcel nacional con un gran hacinamiento. El sistema de guardias de seguridad es un sistema, primero en número, en cantidad de guardias insuficiente, no están bien pagados y son sujetos a la corrupción. Por lo tanto, el sistema carcelario requiere de una reforma integral con cárceles regionales para evitar la sobrepoblación y que verdaderamente sean llevados a cabo como centros de recuperación, de corrección, no como universidades del mal como son en este momento. Señor Lasso, usted ha sido banquero. ¿Cuántos años de banquero tiene o ha tenido, señor Lasso? Bueno, yo trabajé hasta mayo del 2012 como presidente del Banco de Guayaquil y en la actividad financiera y bancaria me he desempeñado cerca de 35 años. Con 35 años en esto, señor Lasso, de llegar a ser presidente, una de las aspiraciones que tienen los ciudadanos es que se baje el interés de la banca hacia los préstamos. ¿Qué opina de esto? ¿Cómo hacerlo? Usted lo conoce, su expertise es ese. Bueno, yo creo que es una aspiración legítima del pueblo ecuatoriano bajar las tasas de interés no solamente en la banca, sino en el sistema de cooperativas de ahorro, en el sistema de banca pública también. Eso es posible poniendo en orden la economía. Si usted pone en orden la economía y logra bajar el riesgo país, que en los últimos días se ha elevado hasta 1.600 puntos, usted va a lograr bajar las tasas de interés. Pero hay que poner en orden la economía, hay que generar certidumbre. Y usted genera certidumbre cuando ratifica la voluntad de fortalecer la dolarización, no como lo hace el candidato Arauz, que plantea la desdolarización blanda, plantea una cuarentena de los recursos en dólares de los ecuatorianos, que no es otra cosa que un corralito o un congelamiento de los fondos para que solo sean utilizados dentro del mercado local. Esos planteamientos del candidato Arauz generan incertidumbre, preocupación, han hecho que suba el riesgo país y obviamente en esas condiciones muy difícilmente se puede bajar la tasa de interés. Ahora, la impresión ciudadana, señor Lasso, de la banca es que ellos hacen lo que quieren, que son ellos los que pues ponen los intereses. Un poco coménteles cómo es el tema, usted que tiene toda esta expertise. ¿Es el gobierno el que pone la normativa de los intereses, cuánto se debe cobrar al ciudadano, o efectivamente es la banca la que realiza eso? ¿Cómo es el mecanismo? Mire, Roberto, es el gobierno a través de, digamos, distintos mecanismos y más concretamente la Junta de Regulación Monetaria y Financiera la que fija las tasas de interés en el Ecuador. Pero luego debo de insistirle a usted a efectos de una mejor comprensión suya y de los oyentes que la tasa de interés depende mucho de este indicador llamado riesgo país, que en los últimos semanas ha subido hasta 1.600 puntos, siendo uno de los indicadores de riesgo país más altos de la región. Para entender mejor, y la ciudadanía lo sepa, por eso le he preguntado, candidato Lasso, a un país tranquilo,
un país sobre ruedas, los intereses van bajando. Vamos a preguntarle sobre lo que usted alertó, señor Lasso, en una reunión con diplomáticos, una supuesta injerencia de gobiernos extranjeros en el proceso electoral. ¿Por qué lo dice? ¿Qué pruebas tiene? ¿Qué le han comentado? ¿Qué le ha llegado a usted? Es evidente que hay algunos gobiernos extranjeros que desde el exterior y otros con presencia acá están apoyando al candidato Arauz. Y advertí al cuerpo diplomático que mi competencia democrática no es solo con una persona, sino con un conjunto de gobiernos extranjeros que están apoyando esa candidatura de manera decidida, definitiva, con recursos y con personas. ¿Cómo va a negociar los contratos, siendo otro tema, petroleros, señor Lasso, incrementar la producción tomando en cuenta que Ecuador está pagando un préstamo enorme a China? Bueno, nosotros tenemos que buscar la manera de cancelar ese crédito financiero a la China para liberar el petróleo comprometido y que ese petróleo sea utilizado para cubrir el déficit fiscal que actualmente tiene el Ecuador. Yo creo que es de legítimo derecho de los ecuatorianos encontrar la mejor manera de la administración de nuestros pasivos financieros por un lado y de los activos petroleros por otro. ¿Y usted abriría también, señor Lasso, la importación a operadores privados para importar combustible y derivados? Eso es un asunto que no lo hemos definido todavía, pero lo que yo sí haría es focalizar el subsidio de los combustibles para dejar de seguir subsidiando a sectores como el contrabando y el narcotráfico. Y le pregunto varios temas, evidentemente, porque son de opinión nacional y en caso de la presidencia de la República es importante conocer los pensamientos del candidato. ¿Qué piensa hacer con los medios incautados del 2008? Recordemos que en el gobierno de Correa incautaron a muchísimos medios de comunicación. ¿Qué piensa usted hacerlos? ¿Devolverlos? ¿Venderlos? ¿Qué ha pensado sobre esto? ¿Qué es una deuda hacia los medios? Lo que hemos pensado es ponerlos a la venta a través de una licitación pública e internacional, para que de la manera más transparente estos medios de comunicación sean vendidos en el precio más alto posible, porque son ya activos incautados de propiedad del pueblo ecuatoriano. Y obviamente el pueblo tiene todo el derecho de obtener la mayor cantidad de recursos económicos a través de un proceso de venta. ¿Cómo será la línea de libertad de expresión en su gobierno, señor Lasso? Absoluta, Roberto, porque nuestro planteamiento es derogar la actual ley de comunicación. Rescatar algunos aspectos importantes que tiene la ley para la promoción de artistas nacionales, pero derogar la actual ley de comunicación. Yo creo en que en una democracia la prensa libre e independiente juega un papel importante como contrapeso del poder. No podemos seguir pensando en que la prensa es un enemigo del gobierno y que debe haber una confrontación permanente entre gobierno y prensa. Usted está viendo en los últimos días espectáculos grotescos protagonizados por los integrantes del binomio Arauz-Rabascal, donde con gran sensibilidad no aceptan preguntas que no les gustan y su respuesta es un ataque a los periodistas que la realizan. Me parece que eso lo que revela claramente es una sensibilidad que nos advierte que en el eventual caso de que llegaran al gobierno van a reeditar la historia de los 10 años del correísmo, de un enfrentamiento permanente de la prensa libre con el gobierno. Y eso, bajo mi concepción y mi visión de una democracia liberal, eso es inaceptable. Señor Lasso, yendo eso mismo, una de las críticas o una de las estrategias que usan en su contra es que usted gobierna con Lenín Moreno, pero a la sombra. ¿Qué opina? No, eso es una actitud cínica de Arauz y de Rabascal que responde al modelo cínico de Correa. Correa es el que puso a Lenín Moreno de candidato, como ha puesto a Andrés Arauz de candidato. Y es Correa quien en el 2017, a través de un fraude, impuso a Lenín Moreno de presidente. Y vea usted cómo ya aparecen las señales
de que lo que digo es cierto. Fernando Villavicencio ha presentado una amplia documentación que demuestra que se utilizaron dineros públicos de la SENAIN para financiar la campaña de segunda vuelta de Lenín Moreno. Por lo tanto, el señor Arauz no se puede quitar de encima la responsabilidad de que él representa al señor Correa, quien impuso a Lenín Moreno en el cargo de presidente de la República. Señor Lasso, yendo a varios temas de corrupción, ustedes con la bancada de Creo van a cambiar, van a presentar nuevas leyes, justamente para evitar todos los actos que hemos visto, no solamente en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores, de la corrupción capeante que tiene sobre todo la parte pública. Mire, yo creo que no es cuestión de solamente leyes. Tenemos que tener un gobierno con un presidente que tenga la voluntad de lucha contra la corrupción. Yo he propuesto crear una comisión internacional de lucha contra la corrupción con la asesoría de la Organización de Naciones Unidas, con dos objetivos: mandar a la cárcel a los corruptos y seguir la ruta del dinero para recuperar aquel capital robado que es de propiedad de los ecuatorianos. El día lunes le dije al cuerpo diplomático: estoy como presidente del Ecuador dispuesto a suscribir todo acuerdo y tratado que permita intercambiar información tributaria, información patrimonial de los ecuatorianos en el exterior y también de extranjeros en el Ecuador, y poder cruzar una información que permita seguir esa ruta del dinero, porque aquellos corruptos que roban en Ecuador pretenden irse a vivir al exterior con todos sus capitales. Vea usted que es gracias a la justicia de la Florida en Estados Unidos que se puede ubicar las prácticas corruptas que han afectado a la ISPOL. Usted ve cómo siguieron la ruta del dinero para definir claramente cómo aquel mal empresario le entrega a un funcionario del ISPOL dineros, coimas, a través de cuentas directas de él, cuentas de familiares. Eso es necesario fortalecer. Acuerdos entre la justicia ecuatoriana, entre la Fiscalía, el gobierno del Ecuador, para cruzar información. No es posible que el Ecuador no pueda actuar a tiempo y sean gobiernos extranjeros los que nos tienen que apoyar para descubrir la corruptela de la ISPOL. A propósito de todo lo que estamos hablando, señor Lasso, ¿usted tiene confianza en el Consejo Nacional Electoral? Ese es el Consejo Nacional Electoral que existe. Yo creo que muchos de sus consejeros son gente seria, que están actuando de buena fe y con transparencia. Y con esas reglas de juego participé en la primera vuelta y con estas voy a participar en la segunda vuelta también. Vamos finalizando, señor Lasso. ¿Cómo disminuir el gasto público que tenemos? Ese es un gran problema del país. ¿Qué plantea, qué propone usted? Luchar primero contra la corrupción, porque gran parte del gasto público se desperdicia en corrupción. Luego, luchar contra la ineficiencia. Gran parte del gasto público también se desperdicia por un mal manejo de la administración pública. Si usted logra luchar contra la corrupción, si usted logra convertir al gasto en un gasto eficiente, en el gobierno anterior y en el actual, se mide la presencia del Estado por la cantidad de dinero gastada en un sector. Yo creo que la eficiencia y la presencia del Estado, por ejemplo, en el sector salud, se debe de medir por la calidad del servicio, la gratuidad del servicio, no necesariamente la cantidad de gasto, porque usted puede hacer más con menos, es decir, brindar mejores servicios de salud, entregar medicinas gratuitas y gastar menos. ¿Cómo gasta menos? Luchando contra la corrupción y siendo eficiente en la administración del último centavo de los recursos públicos, que son recursos de propiedad del pueblo ecuatoriano. Guillermo Lasso, el candidato a la presidencia de la República. Antes de finalizar, ¿su salud cómo está, señor Lasso? Muy bien, muchas gracias, estupendamente bien. ¿Y la suya cómo está? La mía bastante bien, medio con frío, pero le vamos dando. Le mando un abrazo grande, candidato Lasso, espero que tenga una buena semana.
Un abrazo, muchas gracias. Gracias también, Guillermo Lazo, ha estado acá acompañándonos, hablando ampliamente de lo que plantea hacer en caso de llegar a la presidencia de la República. Hacemos una pausa, ya venimos. Continuamos con más información. La oficina de la Fiscalía y el cuartel de policías en el Cantón El Triunfo, en la provincia del Guaya, resultaron afectados tras 2 atentados con explosivos ocurridos durante la madrugada de este miércoles. Según el ministro de Gobierno, la orden fue dada desde la cárcel Turi, esto en Cuenca. La fachada de la delegación policial quedó afectada tras la detonación. Al ingreso de la misma se pudo observar un oramen provocado en el piso como consecuencia de la fuerza del estallido. Tenemos como producto de ello los daños materiales y un compañero policía con afecciones auditivas que fue tratado y se encuentra en recuperación. En el edificio existen cámaras de seguridad. Estas grabaron una inusual actividad alrededor de la 1:30 de la madrugada. Los implicados en el suceso conocían exactamente la ubicación de las mismas. Por ese motivo llegaron a través de la zona lateral, a fin de no ser captados. Minutos más tarde, ocurrió lo mismo en los exteriores de la Fiscalía, oficina ubicada a medio kilómetro del primer suceso. Allí, los pedazos de vidrio destruidos volaron con tal fuerza que provocaron este tipo de daños en el metal de los escritorios. Dos sospechosos quienes, utilizando bicicletas, se desplazan en las inmediaciones del cuartel de policía y también de las instalaciones de infraestructura de la Fiscalía. Se llega a determinar el lugar del inmueble en donde podrían estar residiendo estos ciudadanos sospechosos. Hemos encontrado la vestimenta de uno de los sospechosos que utilizó al momento de haber colocado el artefacto explosivo. Además encontramos la bicicleta que fue utilizada como medio de transporte y movilidad, un revólver marca Taurus calibre 38 con 2 ciudadanos, uno de nacionalidad ecuatoriana y uno de nacionalidad venezolana. Hemos dispuesto diligencia y estos atentados jamás amedrentarán al accionar de la Fiscalía en territorio. Y en breves horas pondremos en conocimiento de las autoridades respectivas, esto es, los señores jueces, para la formulación de cargos. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, acudió a esta zona a fin de constatar de cerca la magnitud de las afectaciones que este suceso ha provocado. Además, para establecer lo antes posible las líneas de investigación. También hemos podido lograr identificar de que la llamada se da y se origina en la cárcel de Turi. Vamos a seguir investigando para encontrar los detalles precisos, el móvil de este ataque. La segunda hipótesis sobre este atentado gira en torno a operaciones policiales que estarían incomodando a ciertos grupos dedicados al narcotráfico. Seguramente algún líder o alguna persona se siente ofendida dentro de estos procesos y por eso es el motivo por el cual se realizan esta serie de atentados. Esta no es la primera ocasión que se generan atentados explosivos en el Cantón El Triunfo. El hecho más antiguo que recogimos fue en septiembre del 2015. En aquella ocasión, 2 individuos llegaron en una motocicleta durante la madrugada y dispararon contra el mismo UPC. El segundo suceso se reportó el 15 de septiembre del 2018, cuando otras personas desconocidas lanzaron un aparato explosivo contra la fachada de la unidad policial. Estamos hablando de un cantón que tiene una anomia social sumamente fuerte sobre la base de la cultura de ilegalidad. Acá hay mucha extorsión de grupos criminales. Informó José Morales. El comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, dio a conocer en su cuenta de Twitter los avances sobre las investigaciones en torno a la explosión de los artefactos en el destacamento de la institución y la Fiscalía del Cantón El Triunfo.
dijo que se logró aprender a 2 personas, un ciudadano extranjero presunto autor del atentado y una mujer de nacionalidad ecuatoriana. Además, se les encontró un arma de fuego, una motocicleta, una bicicleta, varios cartuchos, dinero en efectivo, 2 celulares y algunas cédulas de identidad, entre otros documentos. De igual forma, el general Carrillo menciona que no permitirá actos terroristas en el Ecuador y que se presentará la denuncia por terrorismo y velarán porque no exista impunidad. Y cientos de policías y militares en servicio pasivo protestaron en los exteriores de la Corte Constitucional. Exigen se dé paso a la demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Fortalecimiento del Régimen Especial. Aseguran que esta norma los afecta. Son militares y policías en servicio pasivo, quienes se concentraron en los exteriores de la Corte Constitucional con pancartas, bubucelas y banderas para levantar su voz de protesta. Y es que rechazan la Ley de Fortalecimiento de Regímenes Especiales, por la que presentaron una demanda de inconstitucionalidad, puesto que su lectura ha generado una grave crisis, tanto en el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas como en el Instituto de Seguridad Social de la Policía. Está eliminando nuestro régimen especial de seguridad social al crear dentro de una misma institución, dentro de un mismo régimen social, 2 sistemas de aportaciones. Víctor Báez, vocal del Consejo Directivo del ISPOL, explica que la reducción de aporte con el tiempo afectará a la institución. Las aportaciones individuales, por ejemplo, antes nosotros aportábamos del 26% como policías en servicio activo. En la actualidad, a partir de la promulgación de la ley, los policías aportan el 11,35%, prácticamente la mitad del aporte individual. El Estado aportaba el 22% y ahora aporta únicamente el 9,35%. Piden a la Corte agilidad en el proceso ante la demanda planteada. ¿Se deroga esta ley o seguimos adelante con nuestra voz de protesta? De acuerdo al resultado que salga aquí en la Corte, seguiremos en pie de lucha. Los manifestantes acudieron de distintas provincias como Azuay, Tungurahua y Cotopaxi. Informó Marilyn Jaramillo. Continúa la audiencia de presentación de dictamen fiscal y preparatoria por el juicio por presunta delincuencia organizada. Esto en la compra de insumos para los hospitales del IES de Guayaquil. Los abogados de los hermanos Jacobo y Dalo Bucarán afirman que no existen los elementos de convicción que demuestren su relación con el delito. Veamos. Quinto día de audiencia en la Corte de Justicia de Guayaquil, en la que, según el abogado de una de las 19 personas procesadas por presunta delincuencia organizada en la venta de insumos en los hospitales del IES, llevan 3 escuchando la sustanciación del dictamen fiscal. No la va a concluir, ya lo adelantó, y es una pesada lectura de elementos y de presentación de tesis, así que en este momento la Fiscalía está en eso. En este proceso iniciado en junio del año pasado, entre los implicados están Daniel Salcedo, los hermanos Bucarán y Gabriela Pazmiño. Para asimismo, haciendo uso efectivo de la defensa jurídica, poder desvirtuar los mismos y poder conseguir el sobreseimiento para nuestro procesado, que es lo que realmente luchamos y que es lo que vamos a demostrar en las audiencias próximas. En el caso de Pazmiño, su abogado insistió en su desacuerdo con la revocatoria del dictamen abstentivo que subió a consulta. Lamentablemente, la fiscal distrital del Guayas jamás leyó el expediente y lo que ha hecho es reproducir el mismo dictamen sin verificar que dentro de la misma instrucción existieron elementos que derivaron a que la doctora Romero emita este dictamen abstentivo. La exgerente general del hospital del IES Eimos también ha sido acusada por el Ministerio Público, pese a que, según su defensa, nunca se presentó el nexo causal. No, estamos muy apenados. El juez decretó la validez del proceso, pese a que hemos demostrado de forma muy categórica la nulidad. La diligencia continuará este jueves a las 9:30 de la mañana. Informó Jorge Escobar. Y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, rindió su versión en la Fiscalía sobre el proceso que se sigue en su contra por el presunto delito de peculado en la compra de pruebas para detectar COVID-19 durante la emergencia sanitaria. Por este caso, existen varios funcionarios municipales que también se encuentran vinculados en el caso, entre ellos la secretaria de Salud del Cabildo, Jimena Abarca, y Linda Guamán, asesora técnica del Cabildo. Vamos a contarles ahora que el comercio electrónico en el Ecuador creció considerablemente, esto a raíz de la pandemia.
Es así que mediante una iniciativa público-privada se presentó la Estrategia Nacional para el Crecimiento de este sector. Veamos. Con miras hacia el futuro y el desarrollo productivo del país, se dio a conocer la Estrategia Nacional del Comercio Electrónico, sector que a raíz de la pandemia creció a pasos agigantados en los últimos meses. La iniciativa reunirá a la empresa pública y privada con 4 ejes primordiales. Que son, primero, el marco legal, segundo, el fomento al comercio electrónico enfocado en MIPYMES, tercero, el fomento del sistema de pagos y de seguridad dentro de la cadena, y cuarto, la logística en el proceso de comercio electrónico. Según un mapeo de la economía electrónica en el país, las transacciones digitales y ventas online aumentaron notablemente en las empresas que usaron estas plataformas. El año pasado, las transacciones, el volumen de ventas que se hizo a través de comercio electrónico alcanzó los 2.300 millones de dólares. Y esto es una cifra muy importante y hay que preguntarnos cuántas de las empresas que están realizando sus ventas realmente tuvieron una tajada de estos 2.300 millones de dólares, aprovecharon el desarrollo de las tecnologías para poder incrementar sus ventas. Así también, varias aplicaciones digitales creadas en el Ecuador permitieron pagar con dinero electrónico. Estas empresas tecnológicas que permiten facilitar los pagos en línea son empresas relativamente nuevas que no existían. Algunas de las empresas justamente que se han creado en los últimos años, Paymentez, Kushki, Place to Pay, son algunas de las iniciativas que se han desarrollado, que pertenecen también a la Cámara. Vemos iniciativas como PayMóvil, Payphone. Avances que para el país marcarán un hito digital, el mismo que estaba pensado para dentro de 5 años. Una economía digital, un ecosistema digital óptimo, grande, maduro, saludable y honesto para todos. Es algo que creo que no se había dado antes y es algo que creo que debemos de felicitar y agradecer. Se estima que la migración de consumidores a la era digital beneficiará no solo a la economía del país, sino de la región, por lo que se recalca la importancia de continuar con esta iniciativa como política pública, priorizando su gestión para el próximo gobierno que asumirá las riendas del país, informó Caterine Aguirre. La ordenanza Hoy No Circula rige en el Distrito Metropolitano de Quito. Los días jueves no se pueden movilizar desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche los vehículos y motocicletas que tengan placa terminada en 6, 7, 8 y 9. Si usted incumple con la ordenanza vigente hasta el 31 de marzo, será multado con el 50% de un salario básico unificado, es decir, $200 y la retención de su automotor durante 5 días. Los sábados y domingos la circulación es libre.